Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy les vamos a traer algo que siempre les estamos diciendo, que principalmente al practicante de arte marcial, cuando el maestro o su profesor dice, lo que ustedes aprenden acá, en este lugar de práctica, lo pueden llevar a la vida real. Para eso nos acompaña hoy Karina Gao, que es escritora y tiene una amplia experiencia en dar clases a empresarios o políticos de cómo manejarse cuando va a este gigante asiático que es China. ¿Cómo estás, Karina? Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias por la invitación. Es muy interesante porque nosotros de una manera u otra, si bien nosotros damos clases de un arte marcial que no es chino, pero el libro El arte de la guerra es algo que está bastante presente, ¿no? Y a partir de los años 90 se puso de moda el pensamiento chino reflejado en la atención a clásicos como este libro, como clave de la estrategia de éxito económico chino. ¿Tiene alguna relación real con el despertar chino, esta creencia? Sí, la verdad que es un libro milenario, o sea, se usó en multidisciplinas, no solo en la guerra, porque bueno, cuando dice el arte de la guerra uno piensa que es solo en momento de guerra, pero la realidad es que, bueno, por suerte, ahora no se usa más en eso. Sí se usa muchísimo en lo que es empresarial, lo que es estrategia de negocios, o sea, porque bueno, es totalmente aplicable. Tiene un montón de puntos que se aplica muy bien al mundo de los negocios. A los occidentales les resulta un poco complicado entender las razones del funcionamiento de la jerarquía. No así cuando está acostumbrado a practicar un arte marcial donde las cuestiones son bastante jerárquicas, ¿no? Lo que dice el maestro y va yendo de acuerdo a cada categoría hasta el último que entró. Ahora, eso tiene, seguramente será una herencia de Confucio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos puede decir sobre eso? Por un lado, el tema de no entendimiento sobre la jerarquía, yo creo que es una cuestión de espectro. O sea, la diferencia es que en realidad en el occidente existe la jerarquía. Hay sociedades más jerárquicas y menos jerárquicas en el occidente, porque si hablamos del occidente es casi, o sea, todo es muchos países y no podemos generalizar que todos los países sean lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa italiana que una empresa americana, por ejemplo. La americana o la nórdica tiene mucho menos jerarquía y ellos, por ejemplo, o sea, no entienden la jerarquía que está presente en la empresa italiana, ¿no? Y entonces en realidad es una cuestión de aspecto. Entonces ellos no es que no entienden, en realidad también tiene todo este concepto de jerarquía, nada más que al ser chino le puso una gasa de misteriosa y es como que se perdió. Claro. Y en realidad es lo mismo, o sea, es el mismo concepto de la jerarquía, que bueno, que es más la burocracia, bueno, todo ese concepto, nada más que visto de otro punto de vista. Parece que la gente a veces se asusta, pero en nuestra región, ahora que vos lo mencionás, yo soy brasileña, y en Brasil, por lo menos hace 30 años atrás, estas cuestiones jerárquicas o del patrón o el empleado, donde había ciertas consignas que habría que cumplir, ¿no? O sea, había ciertas cuestiones que habría que respetar, se te contrataba para un trabajo, más allá de las cuestiones laborales. Acá no estoy diciendo explotación laboral, no estoy hablando de que cuando uno como empleado y el empleador se designaba una tarea, se hacía y listo porque estaba designado. El argentino ya es un poco diferente, el argentino ya es más complejo en este caso. Pero yo creo que en Argentina, a diferencia de lo que piensa uno, también tiene muchísima jerarquía. O sea, fíjate que hoy en el sentido de que una empresa argentina, ¿no? Porque argentinos son descendientes de italianos y españoles que tienen bastante, digamos, jerarquía. Lo que pasa es que acá estamos hablando de obediencia, que es otra cosa. Me parece que son dos, o sea, una cosa es jerarquía, otra cosa es obediencia. Los chinos tienen presente muy fijo el concepto de la jerarquía, pero también son más obedientes. Eso sí tienen que ver con confucianismo, porque el confucianismo lo que dice es que cada uno tiene un rol en esta sociedad. Entonces, la importancia de ubicar, de no ser desubicado en el
sentido de que vos, por ejemplo, si tenés el rol, hoy en día yo soy madre, ¿sí? Entonces yo tengo que comportarme como un rol de madre, no puedo estar como una hija adolescente. Ese es mi rol de hija cuando estoy con mi mamá, en esa relación. Entonces, Confucio lo que marca mucho es las personas, en qué situación, de qué manera se debe comportar. Eso hace que uno, obviamente, es mucho más obediente, porque se encasilla, ve y dice, bueno, ahora yo soy alumno y entonces mi rol es de alumno, obedecer y escuchar y aprender al maestro. Entonces no puedo decir nada, no puedo desafiar al maestro. En cambio, ¿sí? En el occidente se estimula muchísimo más eso. Dicen que no, que justamente, bueno, vos tenés que desafiar porque, bueno, ellos no tienen tanto respeto por la historia, porque ellos piensan que el futuro es lo más importante. En cambio, los chinos se basan muchísimo por la historia. Es una excelente observación la que vos haces, y eso porque acá casi tomamos la obediencia como una mala palabra, ¿no? Como, yo creo que ahí es donde es un error de concepto. Obedecer o entender esta jerarquía o la misma relación de alumno-profesor que uno puede ver muchas veces en la escuela, es que se ha perdido este respeto al profesor, y esto es lo que hay que buscar en las escuelas para ver. Es una relación muy importante que la verdad no lo había tenido en cuenta cuando te invité para esta entrevista y cuando hablamos, pero es muy interesante rescatar, y hay una necesidad de rescatar estos valores y perder este miedo a la obediencia, porque muy real es que somos madres y los hijos tienen que hacer caso. También pasa ahora en la sociedad china que se está hablando de menos obediencia ciega, ¿no? Porque, bueno, en chino se habla del concepto de Xiao Zun, que es este concepto de la, digamos, obediencia hacia los padres, o sea, el cuidado de los padres cuando son viejos, y se habla un concepto de que hasta qué punto obediencia ciega, porque es como que en el tradicional, ¿no? Todo lo que dice padre es palabra santa, y hoy en día también se reformula. O sea, China también se está modernizando, pero no es que se va a cambiar un día al otro. Sí. Pero esta globalización, o que podemos llamar modernidad, ¿será un cambio realmente bueno para China, o sea, esta occidentalización? Para mí es bueno a su medida, ¿sí? Yo creo que China en este momento está tratando de buscar la medida justa, hasta qué punto está bueno globalizarse y hasta qué punto no. Por ahí es como uno cuando es adolescente y de repente conoció el mundo de los boliches nocturnos. Sí. Entonces sale todos los fines de semana, después no da mal el cuero. Entonces está el momento de decir, bueno, espera, voy a salir un fin de semana cada 2 semanas, porque si no, después voy el sábado y domingo no existe más. Entonces, claro, es un equilibrio que uno se tiene que dar en cuenta. O sea, no es una cosa que vos podés indicar. Yo creo que China, en este momento, la sociedad está encontrando eso. Ya pasaron por la etapa de fanatismo hacia, ¿no?, todas las cosas de Occidente, y ahora están más como retrospectiva. Están mirando, bueno, a ver, esto es lo que tenemos y esto es lo que viene, ¿sí? Claro. ¿Cómo podemos hacer para tomar lo mejor los dos? Es un proceso largo, no es un proceso, o sea, todo esto pasó demasiado rápido, fueron como en 20 años, de repente se explotó todo, ¿no? Y entonces yo creo que todavía es muy pronto para calificar si es bueno o malo, y yo estoy segura que dado la filosofía, o sea, de cómo los chinos, los costumbres, yo no creo que se vayan a un extremo, yo creo que van a poder encontrar un equilibrio. Bueno, eso sería lo ideal, de encontrar, porque muchas veces lo que se ha dicho que Occidente va a caer o caería por su propia decadencia moral, por su pérdida de valores. Encontrar un equilibrio entre lo que vemos desde Occidente, lo que sería algo mucho más estricto, más rígido, y lo que está ocurriendo acá, esto sería lo ideal. Y dado todo este mundo globalizado de hoy, los hombres de negocio en China siguen manteniendo estas costumbres. O sea, ¿cuáles son los principales temas a tener en cuenta cuando un empresario se acerca a China? Bueno, en China se mantiene, obviamente, porque un empresario más o menos exitoso chino tiene más de 40 años, ¿no? Entonces todavía está en una generación obviamente ahora hay cada millennials que, ¿no?, se llaman los unicornios, las empresas unicornios, pero bueno, ya tienen, o sea, ellos siguen estando, son bastante tradicionales en esos sentidos. Si bien
tanto como el occidente están aprendiendo de China, China también está aprendiendo del occidente, ¿sí? Así que el chino es mucho más tolerante que antes, digamos, cuando se ve con empresario argentino o un occidental. Pero sí, cuando va, por ejemplo, es fundamental el tema de jerarquía, ¿sí? Que muchas veces, al ser un viaje muy largo, la empresa manda un gerente no tan importante, ¿no? Y entonces, porque es un viaje muy largo, no se sabe cómo es, entonces eso es un gran error porque como que le está mostrando a tu par chino que no le importas. Entonces, generalmente se aconseja mandar jefe bastante importante, tiene cierto peso, porque si no la negociación no se va a prosperar, porque el chino solamente negocian con gente de cierto estatus, claro, de su par, ¿no? Tienes que tener cierto estatus. Después, por otro lado, nosotros chinos decimos, tenés que entender los sonidos fuera de la cuerda. O sea, acá es muy literal. Te digo que sí, es sí, te digo que es no. En el mundo occidental es así. Entonces, a veces hay mucho más de los entendidos. Dice, ¿por qué chino me dijo que sí, pero y vuelvo a mi país y es un no? Lo que pasa es que ese sí no fue un sí, fue un sí. Y lo que pasa es que está el tema de la armonía, ¿no? Los chinos no quieren decirte no en la cara porque es una ofensa. Entonces te dicen que sí, lo vemos más adelante. Entonces hay que saber interpretar esas señales, que esas son las cosas que más cuesta en realidad para un empresario occidental. Después, bueno, también en Argentina, especial el caso de llegar en punto, eso es un tema bastante cultural. Sí, llego. Aparte de lo que vos dijiste, me quedé con lo de la armonía. Es verdad, el chino te sonríe y rara, o sea, lo tenés que presionar demasiado para que te diga que no, para no romper esta armonía, eso es verdad. Y también, es más, si le presionás para que diga no, se ofende, porque vos le estás haciendo perder el miens, el face. ¿Sí? También, por ejemplo, es importante cuando uno hace negocio, acá cuando hacemos negocio, estamos más al estilo americano, al business is business, vamos directo al grano, negociemos y chao, tum tum. Y los chinos no, los chinos primero no viene el negocio, primero viene la relación personal, primero hacemos amigos. Entonces a veces no entienden por qué me habla de mi familia, de todo un montón de cosas, de fútbol, Messi, de todo eso, y yo acá vine a hacer negocio, vengo 3 días, necesito, pero no, en realidad vos tenés que ser capaz de invertir tu tiempo en establecer una relación de amistad. Una vez que está forjado esa relación, ahí todos los negocios se aceitan mucho más fácil. Entonces, estos son las claves que yo siempre doy en el momento, ¿no? He escuchado algunas quejas de algunos empresarios que han viajado y han dicho, me tienen por ahí una semana, no me atiende la persona de la jerarquía que debería atenderme y no hablamos de negocio en los primeros tiempos. Entonces, indudablemente es el motivo por el cual no los atiende, y también porque se debería tener en cuenta de mandar a alguien de alguna empresa con una jerarquía lo suficientemente alta como para negociar en China, ¿no? También pasa que los argentinos son bastante emprendedores, son de mandarse, son de tirarse la pileta y vamos. Entonces por ahí una vez que toma la decisión entre irse a China y hasta que se va, pasaron solamente un mes. Y entonces a veces no se llega a organizar. Entonces generalmente yo lo aconsejo es que las planificaciones viajes que se hagan con un poco más de tiempo, que ya empieza a entablar la relación vía mail, vía teléfono, vía Skype, como que ya empiece a tener una relación. Y ahí cuando se llega ya se aceita mucho más fácilmente. Bueno. Y decime una cosa, hoy cuando nosotros hablamos que hay una dualidad de estilos, ¿no? Vamos a llevarlo un poco más por el lado filosófico, que es el yin y el yang. ¿Por qué tiene esta dualidad con China? ¿Por qué a veces se encara de una forma y otras veces de otra? En realidad el yin y yang, hay muchísimas interpretaciones, es algo muy milenario, pero la interpretación no es el sentido de que se interpreta como una armonía en realidad. O sea, el yin y yang representa la armonía y no representa la perfección, porque si vos te fijas en la parte de yin, vos tenés un puntito de yang, y la parte de yang es un puntito de yin, porque lo que dice el yin y yang es que hay que evitar los extremos, porque los extremos son malos. Cuando el yang llega a su máximo esplendor, se vuelve totalmente yin, entonces se vuelve yin. Entonces dice que no conviene tener todo yang y todo yin, tienen que tener un equilibrio. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, mucho dice, es imposible que sea 100% masculino.
Todos los varones, digamos, tienen algo de feminismo, ¿viste? Tiene su lado de feminismo. Lo mismo pasa con una mujer no puede ser 100% femenina. O sea, entonces, lo mejor es que tenga algunas, digamos, strengths, como una fuerza, una característica masculino, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea todo más armonioso. Bueno. Entonces, el yin yang más que nada viene por ese lado. Ese tema es bastante complejo en los días que corren, porque se puede dar para malas interpretaciones, que yo estoy segura que lo está llevando solamente para el tema más filosófico y de fortaleza. No vayamos a otras cuestiones polémicas. Cuando hablamos a un principio que cuando decimos, bueno, eso empezó en los 90, empezó a entrar China con mayor crecimiento, con más fortaleza, un crecimiento y productos, se invadió mucho de productos chinos también acá a Argentina y la región, pero también hubo una característica muy mala que fueron los productos que entraron. O sea, al entrar productos de mala calidad se quedó en la mente de que China fabricaba solo productos de mala calidad. ¿Cómo se ve esto hoy en Occidente? No, hoy en día ya está totalmente. China hizo muy buena política en campaña de marketing e imagen. Hoy hay mucho, la mayoría de los países ya se entendió de que en realidad lo malo no es el producto chino, lo malo es el empresario que no quiso pagar un peso más. Entonces se entendía un poquito más. Obviamente la calidad china no representa la calidad alemana, ¿no? Y es una imagen que el gobierno chino quiere tratar de dar. Hoy en día todos los iPhones están hechos en China, o sea, hay un montón de productos de alta tecnología está totalmente hecho en China. ¿Por qué? Porque tiene la infraestructura, ya está bien consolidado. Entonces China, el tren rápido chino se está exportando, ya está exportando mucho más cosas de mayor tecnología, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí, yo creo que esto es una imagen que todavía hay que... Y si vamos al ámbito militar, por ejemplo, hoy China dejó de copiar, o como se decía antes, dejó de hacer algunos productos a tener tecnología propia. Lo que pasa es que me da la sensación que falta trabajar aún un poquito más en la imagen. Yo creo que el tema de copiar es distinto también el espectro. O sea, para el occidente copiar es malo porque se enfatiza mucho el individualismo, el único, tiene que ser distinto. Y el chino se basa mucho en la experiencia. Dice, si vos sos bueno, bueno, yo me quiero aprender de vos y copio de vos. Obviamente esto también es polémico, pero lo mira más por ese lado, ¿no? Dice, bueno, si te copias porque vos sos bueno, si no que te copiaban. Es más, yo me acuerdo, yo estudié los primeros 3 años de la primaria en China y para clase de dibujo, nosotros en primer grado no nos enseñaba a dibujar, decir, bueno, dibujá como tu imaginación. Me da un cuaderno de unos dibujos bien hechos, me dicen, bueno, copia. Y así aprendés a dibujar. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que ver un poco con la mentalidad de filosofía, de cómo es aprender de los buenos. Claro. ¿No? Y después generar sus propias ideas. Y es lo que ha hecho China en los últimos tiempos, que ha avanzado muchísimo, principalmente en lo que es el ámbito tecnológico. Y bueno, y los empresarios, está también en ellos elegir los productos, como acá también, hay de fabricación de primera, segunda o tercera calidad. Y eso volvemos al tema central, que es de la armonía, ¿no es cierto?, que se trabaja en China. Vos escribiste 2 libros, que es El poder del tigre y la estrategia del dragón. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a escribirlos? Bueno, en realidad, a decirla con mucha sinceridad, la razón no era muy profunda. Yo tenía en ese momento 22 años. El libro lo escribí, bueno, con una alumna, Analía, que ella me propuso, porque yo antes enseñaba idioma chino, cuando estaba estudiando en la universidad, y cada vez que terminaba las clases le descontaba un cuento chino, un chengyu, que es una frase de 4 caracteres y generalmente tiene como una moraleja, una historia atrás. Entonces yo siempre le cuento uno, ¿no? Entonces ella dice, ¿por qué no hacemos un recapitulativo de estos chengyu y armamos un libro, pero con enfoque a empresarios? Así que bueno, así fue como que surgió, bueno, el primer libro, después salió un segundo, así que bueno, fue bastante... Bueno, fue bastante bien, porque de ahí los empresarios también empezaron a comprender, empresarios y políticos, porque digamos que he visto en algunos momentos que políticos que van sin este compromiso de agenda, este compromiso de horarios y todo, y vienen bastante decepcionados
por el recibimiento, pero también es por falta de conocimiento. Y más que nada, por mi experiencia, no, también en política hay mucha negociación, porque uno, aunque uno piense que no tiene nada que ver, un político va a China a hacer negocios con China. Así que en realidad lo que doy más son capacitación de negociación, cómo negociar exitosamente con un chino. Bueno, unos cuantos vamos a tener que ir a tomar clases con vos. Bueno, y después de esto vino los mellizos. Sí, así que bueno, después de eso vino los mellizos. Bueno, a veces uno tiene que dar un poquito más de pausa para... también hice los chinos, ¿no? Como que uno se tiene que encontrarse el timing. Así que bueno, mi timing en este momento era, bueno, dedicar un poquito más a los chicos. A los chicos. ¿Y cómo se te ocurrió, bueno, dar estas recetas? Que es verdad, acá uno trata de sacarse de encima, bueno, la comida entre los chicos, el trabajo, cuesta, y cómo te está yendo con esto, tenés tu propio canal de YouTube. Sí, también, sí, Mon Petit Crouton. Bueno, yo lo que empecé fue que quería compartir con mis amigas lo que yo hacía, digamos, o sea, la comida hacía para mis chicos. Yo, después de estudiar máster en Francia, bueno, me volví con mi novio francés de ese momento, que se vino acá, y claro, se encuentra en un medio de que vive una comunidad bastante china, cerrada, y yo no sé nada sobre comida occidental. Entonces yo fui a hacer o sea, me estudié toda la carrera de chef profesional de la rama francesa, ¿no? Ya en el IAG, y entonces, bueno, y ahí siempre me gustó este lado de comer, este lado de hacer recetas, y ahí, bueno, empezó, y bueno, ahora estoy con el libro de Mon Petit Crouton, que está comercializando en Geni Ateneo, la verdad es que... ¿Y qué son comidas francesas, solo occidentales, nada china? No, ahora me fui para sí, porque también yo creo que uno, cuando o sea, recae muchísimo en el estereotipo. China, trabajando para China, hablando de China, y me gustaría también hacer otras cosas, como decir, yo no tengo que lucrar siempre con mi cultura. O sea, lo amo, me encanta, es un placer, pero sí, me gustaría que también surja otras cosas, porque yo viví 23 años en el occidente, ¿no? Entonces en Argentina, y me parece que está... Bueno, diste en el clavo algo que yo vengo diciendo siempre. Cuando uno quiere hablar de un país, nada mejor que otro hable de su propio país. O sea, es verdad, yo como brasileña, sí, Brasil es lindo, tiene unas playitas lindas. ¿Conocés Brasil? Sí. Tiene unas playitas lindas, unos lugarcitos que dan para visitar, que te la pasas más o menos bien, los brasileños son gente macanuda, pero si yo exagero con respecto a lo brasileño, la gente va a decir, y a esta brazuca de qué se la da, que se la pasa, ¿por qué no se la? Pero eso está muy bueno, es verdad, y es muy lindo verte también valorando acá, integrándote con nosotros, que somos, bueno, es cierto, uno cuando vive un país lo adopta y está todo bien. Así que, bueno, muy linda la entrevista, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un montón sobre las cuestiones más que de protocolos, de cómo hacer negocios, pero también cómo respetar la cultura, ¿no? Eso es muy importante en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos, y esperamos verte en otra oportunidad. Bueno, y espero el libro, a ver cómo está, y la verdad precioso todos mellizos, te felicito, así que siga muy bien creciendo ahí con todo este paquete cultural que tiene, ¿no? Occidental y chino, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, sin duda muy interesante, uno aprende muchísimo con estas charlas, con conocer y ver bien de cerca cómo es, o sea, alguien hablar de la cultura de China, de cómo te recibe, acho que viene muy bien a todos nosotros. Bueno, y como digo, esto es un mensaje ya directamente para nuestros alumnos, ves lo que decimos, que lo que se aprende en el Douyán se puede aplicar en la vida personal. Bueno, así es en todos los sentidos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.